Voy a ir borrando esto mientras van entrando los demás chicos. Y voy a poner esta fórmula bien arriba, para tener espacio, que esta es la fórmula madre, por decirlo así. ¿Está bien? Y voy a poner debajo de esto, que llegamos acá nosotros. ¿Está bien? Haciendo estos despejes, quedaría esto. I sub 1 por D sub 1 al cuadrado igual a I sub 2 por D sub 2 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esto que hicimos a despejes, ¿está? Ya lo reducimos. Entonces, este sería después de desarrollar. ¿Está? Me quedó de esta manera. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Pueden pasar dos cosas. ¿Está bien? Obviamente, decimos que I sub 1, I sub 1, E, I y D sub 1, que son la intensidad que me van a decir a cierta distancia y cierta intensidad, decimos que son datos. Son datos de referencia. ¿Sí? Son datos que a mí el enunciado me va a dar. ¿Está? De alguna manera. Entonces, a veces puede ser inversa, pero estamos viendo esto. Vamos a imaginar que los datos de referencia son eso, I1 y D sub 1. Una de las variantes que me puede decir acá es decir, bueno, si a tal intensidad, por ejemplo, me dice la intensidad 1, tengo una intensidad 1 de 30 miliroentgen. Acuérdense que la intensidad de radiación, habíamos ya en un momento hablado que era Röntgen, ¿está bien? Y que generalmente eran Röntgen o miliroentgen, son las unidades con que más se manejaban, ¿está? Entonces vamos a suponer que yo tengo esta intensidad a una distancia de 1 de, no sé, 80 centímetros. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar acá con respecto a este desarrollo? Que alguien me diga, mirá, si yo tengo 30 miliroentgen a los 80 centímetros de distancia, ¿cuánta intensidad tendré a, no sé, 100 centímetros de distancia? A esa distancia la voy a llamar distancia 2. ¿Está bien? Entonces, dado este escenario, Profe, sí, decime. entonces a mayor distancia siempre disminuye y cuando es a menor distancia aumenta. Claro. Se supone porque interaccionó menos a menos distancia, interaccionó con menos átomos, entonces la energía que va a mantener esa radiación va a ser mayor. ¿Está bien? Que a una distancia de ¿Viste? referencia. ¿Está bien? Gracias, profe. Entonces, ¿qué tengo acá? Digo, bueno, a ver, con respecto a esta fórmula, la pongo acá, a ver. A mí me dieron esta fórmula madre, pero sé que después de desarrollar, me queda de esta manera. I1 por D1 al cuadrado igual a I2 por D sub 2 al cuadrado. ¿Ah? Entonces, hago como hice en algún momento, a ver, ¿qué datos tengo? Me vengo acá y voy a redondear los datos que yo tengo. Entonces digo, ¿tengo la intensidad 1 que me dan de referencia? Sí, la tengo, ¿está? ¿Tengo la distancia 1? Sí, esta la tengo acá. Ahora, con respecto a los demás valores, ¿me dan la distancia 2? Esta distancia me la dan. ¿Qué es lo que me están pidiendo? I2. O sea que esto es lo que yo tengo que descubrir. Entonces, bueno, fácil. Decimos, justamente, este es D sub 2, más allá que esté elevado al cuadrado, esto que está acá, está multiplicando a I sub 2, y yo tengo que despejarlo, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar dividiendo ¿a qué? A todo lo que se encuentra del lado izquierdo. ¿Qué es lo que hay del lado izquierdo?
y sub 1. 37,5 da. Ah, bueno, ahí vamos, esperame. Esto que está multiplicando lo ponemos acá, me queda distancia al cuadrado, y acá tengo la intensidad que voy a tener que hallar, ¿está bien? Para que lo expreso y ahí me pasas el dato. Entonces, ¿qué hago? Vuelco los valores acá. Intensidad 1 es 30 milirroentgen. 30 milirroentgen. Multiplico ¿por qué? Por la distancia 1 al cuadrado. Pongo entre paréntesis 80 centímetros al cuadrado. ¿Está bien? 80 centímetros al cuadrado. Y eso lo divido sobre d sub 2 al cuadrado. ¿Quién es d sub 2? La distancia 2. 100 centímetros. 100 centímetros. Y esto lo elevo al cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa acá? El alumno suele hacer algo acá. A veces se olvida de... ¿Puede cancelar? ¿Cómo? Sí, ahí se pueden cancelar las potencias. ¿O no? No, ahí no. No se pueden cancelar las potencias. ¿Está bien? Ahí, acá tenés que resolverla. Este cuadrado va a atacar al 80 y también va a atacar al centímetro. ¿Está bien? Y va a ser que este cuadrado le dice al 80 multiplicate 2 veces. Entonces va a ser 30 milirroentgen multiplicado, ¿sí? Por 80 al cuadrado. 80 al cuadrado es 80 por 80, son 6.400, ¿verdad? 6.400, 80 por 80. Y este cuadrado ataca sobre centímetro. Me queda centímetros al cuadrado. ¿Está? Dividido. Este cuadrado ataca el 100. ¿Está bien? Entonces 100 por 100. Me termina quedando ¿cuánto? 10.000. ¿Está bien? Y este cuadrado ataca el centímetro, me termina quedando el centímetro cuadrado. Ahora, como arriba tengo un signo por, ese me habilita a simplificar cosas del numerador con cosas del denominador. De esa manera, puedo simplificar este centímetros al cuadrado con este centímetros al cuadrado. ¿Está bien? Fíjate que no es lo mismo. ¿Por qué no puedo simplificar potencia con potencia acá? Porque si simplifico potencia con potencia, ¿qué me queda? 80 dividido 100. Claro, no me queda el mismo resultado. No te queda lo mismo. Entonces hay algo Claro, que me no va. adelanté un paso, sí, sí. ¿Está bien? Sí, se van estos, centímetro al cuadrado con centímetro al cuadrado. Ojo con esto, porque a veces acá lo que uno hace, a veces es 80, en vez de llegar a este valor 6.400, de alguna manera terminan poniendo 160 a veces. Es como si hacen dos veces. Este 2 hace que duplique el 80 y termina poniendo 160 a veces, por el nerviosismo, qué sé yo. Pero acuérdense que este 2 le dice al 80 multiplicate dos veces, 80 por 80. ¿Está bien? ¿Estamos? Y termina este valor. Me queda esta expresión, ahora sí, centímetro con centímetro se va, la unidad me queda milirroentgen, y ahora sí, hago 30 por 6.400 dividido 10.000. Acá si quieren, usa la calculadora, si no, el que está más ducho simplifica ceros contra ceros. Dos ceros de acá, con dos ceros de acá, y un cerito de acá, con un cerito de acá. ¿Qué me termina quedando? 3 por 64 dividido 10. Y hace un número más chico. Y el que no ve eso, no importa, porque agarra el calculador y dice 30 por 6.400 les da un valor, dividido 10.000 y listo. Y se acabó la historia. ¿Estamos? Sí, ahora sí. Decime cuánto era el valor. 19,2 me había dado. 19,2. Bárbaro, 19,2 milivoltios. Rodri, antes no te dije, ¿no dijiste 37 vos? 19,2. 19,2. Ah, había escuchado 37. Bárbaro. Ahora, lo que me viene bien acá es decir, bueno, estoy en esta instancia, digo, a ver, ¿tiene lógica lo que yo encontré, el valor final? Digo, acá aumentó la distancia. A mí esto me da a cierta distancia cierta intensidad. Aumenté la distancia que yo tengo que encontrar una intensidad, una radiación determinada, me la dan a una distancia mayor.
¿Qué Tendría que ser intensidad espero menor encontrar? la densidad. Exacto, espero encontrar una menor intensidad. Y el valor que yo encontré acá de intensidad es menor. Entonces quiere decir que los cálculos que yo resolví están bien. Es como si fuese una verificación, como hacíamos en la ecuación de primer grado en la secundaria. Esto es parecido, como diciendo, a ver, si nuestro algo intuitivo me está diciendo que acá aumentó la distancia, entonces la intensidad que yo espero encontrar acá tiene que ser menor. Cuando hago los cálculos me da un valor y digo, y comparo este valor con el I sub 1 y digo, sí, este valor es menor, efectivamente. Y ahí me quedo tranquilo y digo, ah, está perfecto. Sigamos. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos? Esta es una de las partes que puede suceder, digamos que me dan una cierta distancia y me dan una determinada, tengo que encontrar una determinada intensidad de radiación a determinado momento, en determinado lugar. ¿Está bien? ¿Estamos? Bien. Este es uno de los ejemplos. Ahora, ¿qué otro ejemplo puedo tener yo? ¿Qué es lo que puede pasar? Que bueno, alguien me diga, vamos a poner otro ejemplo, al revés, vamos a dejar estos dos datos. Que alguien me diga, mira, a una determinada distancia, llamémosla de sub 1 a los 80 centímetros, tengo esta radiación, 30 milirones. ¿Está bien? Entonces alguien me dice, ¿a qué distancia me tengo que encontrar? ¿A qué distancia me tengo que encontrar? Le pongo un signo de interrogación para poder yo estar en presencia de una intensidad I sub 2 de, no sé, vamos a poner 45 milirones. Profe, Sí, decime. ¿seguimos con los mismos valores del primer ejercicio? Sí, estos dos, los de referencia. Ah, bueno. ¿Está bien? Ah, bueno. Mantengo eso para no andar cambiando. Pero quiero, lo que hice ahora es cambiar los datos. En vez de tener ahora la distancia 2 y hallar la intensidad 2, ahora el de dato tenemos otro ejemplo con la intensidad 2, pero tengo que averiguar a qué distancia voy a tener esa intensidad. ¿Está bien? Entonces ahora me cambia, tengo que ver otra cosa. ¿Estamos? Voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte. Y a ver, me adelanto. Digo, a ver, yo ahora voy a hacer acá un despeje matemático como hicimos recién. Y digo, si yo alguien me da como dato y me dice, mira, a cierta distancia yo tengo cierta intensidad. Y me están diciendo, preguntando a qué distancia, ¿sí?, me debo encontrar para tener cierta cantidad de radiación. Y comparo esta radiación con respecto a la primera que me dan como dato. Fíjense que hay mayor radiación. Si el I sub 2 es mayor radiación, ¿qué espero encontrar como valor de distancia? ¿Más grande, más Menor grande distancia. o menor? Menor distancia. Menor distancia, ¿verdad? Bien. Ya sé a dónde tengo que llegar. Bien, vamos a plantear la formulita. I sub 1 por D sub 1 al cuadrado es igual a I sub 2 por D sub 2 al cuadrado. Bien, de vuelta. ¿Cuáles son los datos de este ejemplo? Tengo I sub 1, D sub 1 y ahora tengo I sub 2. El que me está ahora, el que yo tengo que ver es el D sub 2. Digo, bueno, fenómeno, no importa. Voy a tratar de despejar D sub 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Un producto. Entonces, ¿qué es lo que me está molestando primero? Este I sub 2. Este I sub 2 que está multiplicando pasa dividiendo a quién? A todo esto. Entonces, ¿qué me queda? I sub 1 por D sub 1 al cuadrado dividido I sub 2. ¿Está bien? Y aquí me queda D sub 2 al cuadrado. ¿Estamos? Y ahora sí, a mí me piden ahora encontrar la distancia 2 a la cual tengo que estar. No me están diciendo a mí a qué distancia al cuadrado tengo que estar. Entonces, ese cuadrado a mí me está molestando. Entonces lo tengo que pasar despejando. Entonces, ¿acuerdan de la secundaria cuando me decían a mí? Raíz cuadrada quedaría de todo Exacto. eso que está ahí. Lo que está cuadrado, potencia pasa como raíz. Entonces me queda raíz
de I sub 1 por distancia 1 al cuadrado sobre I sub 2 igual a D sub 2. ¿Está bien? Y esa es la formulita la cual yo voy ahora a volcar todos los datos. Esta sería mi fórmula, ya está, me quedo tranquilo porque encontré cuál es la expresión donde voy a volcar todos los datos y me dispongo a volcarlo. Vengo por acá y digo, a ver, esto es una raíz. I sub 1 son 30 milirroentgen, 30 milirroentgen por la distancia 1 al cuadrado. O sea, la distancia 1 dijimos que era 80, o entre paréntesis, 80 centímetros al cuadrado, todo dividido ahora 45 I sub 2, que es 45 milirroentgen. 45 milirroentgen. Todo eso está bajo una raíz cuadrada, y esto es lo que espero tener como distancia 2 el resultado. Ahora, aquí adentro hay un signo por, entonces me habilita a simplificar cosas de arriba con cosas de abajo. Lo que a mí en este caso se me va es la unidad milirroentgen con milirroentgen. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, la pongo un poquito mejor la expresión, me queda 30 por, y de vuelta a esto ya sabíamos que del ejemplo anterior me daba 6.400 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Todo dividido 45. Y todo esto metido en una raíz. ¿Estamos? O sea que esto me queda la distancia 2. ¿Está? Entonces, ahora yo resuelvo eso ahí adentro. ¿Sí? Esto Me dio 4,26 lo ponemos acá. centímetros cuadrados. Bien, acá adentro todo esto. Perdón, no puede ser 4,27 porque es 4.266,67. Sería 4.267. ¿Sí? ¿Les da eso? 4.000. 267. Y eso es la raíz, ¿verdad? ¿Está bien? Acuérdense del punto con la coma, ¿está bien? En la calculadora que ustedes utilicen, sepan de antemano qué es la coma y qué es el punto. Hay algunas calculadoras que te la ponen al revés, ¿sí? Que son malos los Sí, fabricantes. yo me equivoqué el punto con la coma. Eso. Acuérdense siempre, cuando van a utilizar una calculadora científica, bueno, la de ustedes ya va a estar canchero, pero si utilizan a alguien que le pide prestado, siempre hagan el jueguito 1 por 1000. Cuando ustedes multiplican 1 por 1000, les va a salir o 1000 con el puntito, y como está la separación de los tres ceros, dice, ah, bueno, lo que es a calcular, lo que es punto y lo que es coma. Pero si ustedes multiplican 1 por 1000, puede llegar a tener esto como resultado, 1,30. Eso le está indicando en esa calculadora que lo que es coma es punto y lo que es punto es coma. ¿Está bien? ¿Estamos? Pasa eso, lamentablemente. En las calculadoras hay algunas que aparecen así, con esta coma, y es como que a uno lo descuadra, o lo descoloca. ¿Está bien? Pero tengan en cuenta eso siempre, antes de volcarse a hacer cálculos. ¿Está? Entonces, bien, tengo esto. Entonces, esta raíz, ¿sí? La puedo de alguna manera atacar el número, la raíz cuadrada de 4.267, 65,3 da. 65,3, vamos a poner acá, 65,3. Bien. Distancia 2. Y acá, ¿qué pasa con este cuadrado? Bueno, acá la unidad es como, la pongo acá por separado, es como si este cuadrado, como el índice de esta raíz es 2 también, es como que se me va esta raíz con este 2. Y de ahí sale el centímetro, porque si no, no me saldría centímetro, no me tiene que salir centímetros cuadrados, me tiene que dar centímetros, porque es una distancia, es una longitud. ¿Está bien? Centímetro cuadrado es una unidad de superficie, entonces no va. Entonces es como que esta raíz la puedo separar, digamos, algo para el número y también para la unidad. Y me da este valor. Como ya lo habíamos adelantado, nosotros ya habíamos predicho, ustedes habían predicho que lo que ustedes esperaban encontrar como la distancia, ¿sí? Que tenía que ser más grande. ¿Está bien?
dada que la intensidad, la distancia tiene que ser menor, dado a que la intensidad que yo tenía como dato era mayor con respecto a esta de referencia. ¿Está bien, chicos? Uno como para que vaya, digamos, haciendo esto. ¿Está bien? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Está? Sí, sí. Ustedes me dicen, profe, ¿por qué utiliza esto? Porque de acá, fíjense que yo, por lo menos yo lo que aconsejo a partir de esta, que es un desarrollo de la primera, muchas veces al alumno es como que mucho no le gusta, muchas veces cuando hay fracciones. Es como que hay algo que a la gran mayoría lo ha atormentado en la Es secundaria. menos confuso así. Nos traban las fracciones, por lo ¿Eh? menos a mí. Que las fracciones a mí me traban, me recomplican. Claro, sí, es entendible. Entonces, en esos despejes está bueno ponerlo siempre en una misma línea y de ahí ver qué es lo que necesito y voy despejando. ¿Está bien? Por eso yo Ya igual. habíamos hecho, profe, en la clase anterior creo que habíamos hecho un despeje y sacamos 4 fórmulas. Claro. Lo que habíamos sacado, lo que vimos acá es sacar, decir, bueno, ¿qué pasa si tengo I1 y D sub 1 de referencia y a mí me piden o I sub 2 o D sub 2? Y acá recién en 2 ejemplos vimos esas dos despejes. Este de D sub 2 y el anterior de I sub 2. Pero las otras dos fórmulas, que serían, las sumatorias serían 4, sale de qué pasaría si necesito I1. Bueno, el mismo despeje, ¿está bien? Acá sale el mismo despeje. ¿Cuál sería? Acá hicimos el ejemplo suponiendo que yo tengo I sub 1 y D sub 1 como referencia. ¿Está bien? Entonces, si yo no tuviese esto, me dice, mirá, no tenés esos valores de referencia y te gustaría saber cuáles son esos, es el caso inverso. Es decir, mirá, venimos acá y uno nos gustaría saber, che, mirá, yo sé que esta máquina tiene determinados valores de referencia. Yo sé que tengo una intensidad, no sé, de 30 milirroentgen determinada y a una distancia de, no sé, 90 centímetros. Entonces, si el parámetro de referencia, los valores de referencia me está diciendo que todo hay que compararlo con una intensidad, no sé, de 40 milirroentgen, ¿cuál habrá sido esa distancia 1 de referencia? ¿Entienden? Pero es lo más de lo mismo. Es hacer este mismo despeje que hicimos hace un ratito atrás, nada más que en vez de con D sub 2, con D sub 1. ¿Está bien? Y ahora cambiaría acá los valores. ¿Está bien? Es despejar nada más. Es despejar. Es la misma fórmula, nada más que acá en vez de tener D sub 1 van a tener D sub 2 al cuadrado y listo. ¿Está bien? Y bueno, y habrá que ver acá qué valores se van despejando, porque acá se le invierten los valores. ¿Está bien? Este I sub 1 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces me queda I sub 2 sobre I sub 1. Y si yo tengo que averiguar esto, entonces acá iría D sub 2. Es lo único. ¿Está bien? Pero bueno, habíamos visto, sí, las demás fórmulas, pero tranqui. ¿Está bien? Es lo mismo. Ya con 2 que hicimos despejando de esta manera, si hubiese un enunciado que nos pidiese de este valor, es lo mismo. Nada más que acá cambian los, digamos, subíndices cambiaría. Pero es el del mismo desarrollo. ¿Está bien? Ya con los 2 que hicimos, alcanzan como para poder desarrollar los dos de este lado. ¿Está bien? ¿Estamos? Eso es lo que habíamos visto también, digamos, como para... Esto de alguna manera nos da algo un poquito más acertado, un poquito más, ¿sí? Algo que nosotros intuitivamente podemos decir en el aire, sí, acá va a ser, a determinada distancia va a tener menor radiación, pero está bueno tener algo más acertado, ¿está bien? Porque muchas veces, obviamente, el tema de radiología y eso tiene que ver, es importante a cierta distancia, qué cantidad de radiación voy a tener. Por eso los espacios donde se sacan las placas radiográficas no están porque uno viene y dice, a ver, mira, acá voy a poner el cuartito donde uno se va a poner para apretar el cronoreductor para el tema de las placas fotográficas, digamos, radiográficas. Acá ponemos el equipo, lo ponemos acá,
y para el vertical lo ponemos acá, que me quedó linda esta pared, me quedó libre. No, no es así. Las cosas están dispuestas de alguna manera y distanciadas de alguna manera, porque está calculado la parte de radiación, ¿sí? Que en el momento de sacar una placa de radiográfica, ¿sí? Se va a tener en cuenta. ¿Estamos? Entonces, el equipo de rayos X, donde uno se acuesta al paciente, tiene que estar de alguna manera en contra, digamos, por ejemplo, de la puerta, donde está el área de espera, ¿está bien? Y cosas así. Y también, bueno, después viene el tema del aislamiento, pero se estudia mucho justamente esto, en cierto espacio, qué radiación voy a tener en tal lugar o en tal, para, obviamente, por el tema de seguridad, ¿está bien? Por eso es muy... Ah, no, Victoria, mira, terminó de esta manera. Ah, perdón. Tenías que resolver esto. ¿Está bien? Había que resolver esto y nos había dado un valor de, repitan, ¿se acuerdan, chicos, cuál era? 65,3. 65,3 centímetros. ¿Está bien? Ese era el resultado, era multiplicar 30 por 6.400 dividido 45. Te da un valor, que era 4.000 y pico, le sacás la raíz, te da 65,3. Y este centímetros al cuadrado, por estar debajo de la raíz, ¿sí? Sale de la raíz como centímetros, en vez de centímetros al cuadrado. ¿Está bien? Eso es lo que habíamos dicho, digamos, lo más importante, lo demás, nada. ¿Está bien? Datos curiosos, datos importantes que a uno le gustaría saber, digamos, por ahí un poco más rápido. Está bien, si uno tiene que calcular, hace cálculos con esta fórmula y uno puede detectar, digamos, ¿está bien? Qué radiación voy a tener a determinada distancia, teniendo de antemano los parámetros I1 y D1 como referencia. Ahora, algo que por ahí les mandé ahí en la parte teórica es algo un poco más como observación. ¿Está bien? Una de las observaciones que uno le había puesto ahí como para que ustedes también tengan como un dato más certero, era la siguiente. Una de las observaciones que les había puesto ahí, que sale de esta fórmula, es que si la distancia se duplica, la radiación que yo espero encontrar cae 4 veces o disminuye 4 veces con respecto a la original o la de referencia. ¿Está bien? Una de las que yo les había puesto ahí de observación. Eso está bueno también, porque bueno, son pequeñas cosas que uno puede sacar rápido o hacer de manera rápida, ¿está bien? O tener esas cosas un poco más certeras. ¿Sí? Entonces, si la distancia se duplica, la radiación cae 4 veces. Entonces, uno de los ejemplos que le había puesto ahí, es decir, bueno, ponemos acá una intensidad 1 y una distancia 1, y justamente busqué unos valores, digamos, que me dieran ese valor para la demostración de esto. Pero, porque si me doy otros valores, capaz que me dan unos decimales que, obviamente, por ahí no se logra ver esa 4 veces menos, ¿sí?, de intensidad. Entonces, uno lo que buscaba es poner los datos. Y los datos que yo había puesto ahí, por ejemplo, tengo 100 centímetros y una Sí, que es relativo a la cantidad de veces. O sea, Claro, si se duplica, se eleva al cuadrado. Si se triplica, o sea, se vuelve a elevar al cuadrado y así exacto, sucesivamente. exacto, sí, tal cual. ¿Para qué hago para que les quede, digamos, lo que le mandé en forma teórica? Y ya de ahí sacamos una conjetura. Lo que les mandé en la parte teórica es, por ejemplo, decir, bueno, una de las observaciones será esta. Decir, bueno, a ver lo que dice el profesor, si es verdad, si la distancia se duplica, la radiación cae 4 veces. Entonces, bueno, inventemos una radiación, un valor,
digamos, vamos a suponer que tengo como parámetro de partida una intensidad de 10 milirroentgen a una distancia de 100 centímetros. Entonces, según esta observación me dice que duplique la distancia. Entonces la distancia 2 va a ser de 200 centímetros. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué es la intensidad esa que espero encontrar, si es realmente así. Entonces uno de vuelta hace esto, como hicimos recién, la intensidad 2. Acuérdense que tengo I1 por D1 al cuadrado igual a I2. Da como resultado 2,5 Bárbaro, milirroentgen. buenísimo. Ahora, fíjense que yo necesito encontrar I sub 2, o sea que es esto lo que tengo que despejar. Esto que está multiplicando lo paso dividiendo, entonces va a ser I1 por D1 al cuadrado dividido D sub 2 al cuadrado. Y ahí ya tengo la fórmula a la cual voy a volcar todos los datos. ¿Está bien? Entonces, una vez que yo despejé tranquilamente y encontré bien y ya me quedo tranquilo que ahí vuelco los datos, los vuelco. Entonces uno dice, la intensidad 1, a ver, son 10 milirroentgen. Profe, ¿podría bajar un poquito la cámara? Sí. 10 milirroentgen por la distancia 1 al cuadrado, distancia 1 al cuadrado. Esto al cuadrado, bueno, son 100 centímetros al cuadrado, dividido esto que son 200 centímetros al cuadrado. ¿Está bien? Vengo acá, hago un asterisco, vengo por acá. Esto me queda, serían 10 milirroentgen por 100 al cuadrado. Este 2 le dice al 100 que se multiplique 2 veces, o sea que va a ser 10.000. Este cuadrado ataca al centímetro, me queda centímetros al cuadrado. Todo eso dividido 200 al cuadrado, que serían 40.000. Y este 2 ataca al centímetro, que me queda centímetros al cuadrado. De vuelta, centímetro al cuadrado y centímetro al cuadrado se van. Y este valor, la unidad que sobrevive es milirroentgen. Y si yo multiplico 10 por 10.000 dividido 40.000, me termina quedando, como dijo el compañero, 2,5 milirroentgen como intensidad 2. ¿Está bien? Y eso me está demostrando de alguna manera justamente esta observación. La distancia la dupliqué. ¿Y qué obtuve? Fíjense que con respecto a la intensidad 1, que son 10 milirroentgen, yo lo que obtuve como valor final es la cuarta parte. ¿Sí? O agarro este 10 y lo divido por 4, ¿sí? Me queda 2,5. Quiere decir que dupliqué la distancia y la intensidad se redujo 4 veces. ¿Está bien? Entonces, Profe, sí, entonces si nosotros tenemos una distancia cuando vemos, tenemos algún ejercicio y tenemos distancia 1 tanto y distancia 2, vemos que es el doble, ¿podemos dividir la intensidad por 4 y nos sí, daría el número? claro. Si ya tiene Ah, bueno, estos tips, lo sacan así claro, rápidamente. Lo que pasa es que muchas veces uno no lo va a poner así para que lo saquen rápido. Le dan a ampliar la fórmula y sacas el valor, ¿está bien? claro, obviamente. Pero si ustedes rápidamente dicen, pero acá se duplicó la distancia, esto me tiene que dar 4 veces menos con respecto a este, listo. Agarrás el primer valor, lo dividís por 4 y ya está. ¿Está bien? ¿Estamos? Lo que pasa, Sí, ¿cuál sí, es sí. el objetivo que yo promuevo con esto? Es pequeños tips así rápido que uno como radiólogo, como técnico radiólogo puede decir, mira, dupliqué la distancia 4 veces. ¿Está bien? Ya tienen otro dato, digamos. ¿Está bien? Si no es así, obviamente, tienen que recaer en la fórmula, hacer el despeje, volcar los datos como hicimos acá y calcularlo. ¿Está bien? Pero si da justamente un ejemplo, un escenario, está en un escenario donde están estos valores, uno ya puede hacer un cálculo rápido y ya saber con qué intensidad se va a encontrar al final. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos? ¿Está bien? Entonces, obviamente, esta es una de las observaciones. ¿Está? Otra de las observaciones, que también ahí tienen en el material que les mandé, otra de las observaciones es justamente esta. Si la distancia se duplica, ahora, ¿qué pasa si se triplica? ¿Está bien?
Ahí les puse que si se triplica la distancia, ¿sí? La radiación cae 9 veces. ¿Está bien? Entonces, ahí en la parte de material que yo les mandé, hay justamente unos valores de I1 y D1, ¿sí? Determinados, con una determinada distancia triplicada, ¿sí? Donde ustedes van a poder que la intensidad justamente es 9 veces menos. ¿Cómo saco ese 9 veces menos? Bueno, agarro el valor de I sub 1 y lo divido por 9, y ese es el valor que obtendría. ¿Está bien? ¿Estamos? Fíjense, y después otra. ¿Y qué pasa si se cuatriplica? Si se cuatriplica, Re lindo. Baja 16 veces, disminuye exacto, 16 veces. perfecto. ¿Está bien? Se cuatriplica la distancia, la radiación cae 16 veces. Fíjense que eso queda lindo en un radiólogo. Dice, pucha, ¿cómo sabe este tipo? Manda ahí nomás al toque. ¿Está bien? En estos datos. Cae 16 veces. Y lo que yo le había puesto ahí es decir, bueno, pero ¿cómo me doy cuenta? Digamos, ¿hay algún tip rápido? Decir, bueno, fíjense, si la distancia se duplica, cuando dice se duplica, quiere decir hay un 2. Agarran ese 2 y lo elevan al cuadrado. Lo elevan al cuadrado. 2 elevado al cuadrado les queda 4. Fíjense que este 4 tiene que ver justamente con esto que dijimos que cae 4 veces. Entonces, Siempre la variación se le eleva al cuadrado. exacto. ¿Está bien? Acá se duplica, bueno, quiere decir sinónimo de 2. Ese 2 lo elevo al cuadrado y me tira un 4. ¿Qué me está diciendo ese 4? Que la radiación cayó 4 veces. Lo hacemos lo siguiente. Se triplica la distancia. Triplica viene de 3. Digo 3 al cuadrado, me queda 9. Y es justamente, este 9 está diciendo que la radiación cayó 9 veces. ¿Está bien? Justamente con esta observación, que está en la parte teórica, también se cuatriplica la distancia. Bueno, agarro ese cuatriplico de 4, 4 lo elevo al cuadrado y me está dando 16. ¿Qué me está diciendo este 16? Justamente esto que se sacó como observación. ¿Sí? Que la radiación cae 16 veces. Entonces siempre sería así, si se quintuplica también sería 5 elevado al cuadrado. 25 veces. Ah, ¿Está bien? Está bueno tener eso, decir, uy, ¿para qué? Bueno, pero son pequeños tips que, sí, está genial, son tips que nos vienen re bien. ¿sí? que vienen bien. Me queda un minuto. Salimos y volvemos a entrar. ¿Vamos? Dale. 26.